Buscas la luz que te guía en la sombra, el eco de tus sueños nunca se asombra. Cada paso que das es un grito sagrado, te levantas más fuerte, nunca desanimado. Juntas brillamos, nuestra fuerza en acción. Muy buenas para todos, nuestra hermosa familia de Capela Radio México. Les habla su servidora Ana Yaniri Celia Arevalo en una entrega nueva y profundamente especial de nuestro hermoso programa Mujeres en Victoria. Mujeres que inspiran, mujeres que triunfan. Enviamos un hermoso saludo muy especial para todas aquellas personas que nos siguen en nuestro programa, quienes nos escuchan a nivel de Iberoamérica. Saludamos especialmente a nuestro querido Capellán López, director de Capela Radio México, y a nuestra doctora Claudia Duque, presidenta de la Fundación Somos Latinos. También a nuestro querido grupo de Mujeres en Victoria aquí en Samacá, y a cada una de las personas que nos siguen en este hermoso programa. Aquellas mujeres valientes, aquellas mujeres guerreras, aquellas mujeres emprendedoras, aquellas mujeres que tienen alguna historia de vida para contarnos y una historia de resiliencia hermosa. Entonces, bienvenidos a todos a una nueva edición de nuestro programa Mujeres en Victoria, hecho especialmente para todas ustedes. Esperamos que el día de hoy les guste y empezamos con este mensaje que tenemos el día de hoy para todas ustedes. Bueno, entonces, mis queridas, hoy tenemos una historia muy hermosa y es la segunda parte, pues, de un programa que vimos hace poco con nuestro querido Capellán López, quien nos habló sobre el defensor de nuestra dignidad. Pues él estuvo comentándonos pues varias cositas acerca de este tema y viéndolo de una manera, yo digo que Jesús no tiene comparación, pero sí haciendo un paralelo de ese defensor tan hermoso de nuestra dignidad que es nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en día la manera como la justicia pues defiende la dignidad de nosotros como mujeres. Sabemos que hay muchas falencias en esta área, sabemos que hay mucho por hacer, mucho camino por recorrer, pero lo más importante es que ya como mujeres tenemos una voz y tenemos votos en varios países a nivel mundial. Todavía falta mucho, pero gracias a Dios, nosotras como mujeres ya tenemos unos derechos a los cuales se nos tiene que valorar, se nos tiene que respetar, pero también, entre comillas, tenemos unos deberes que más adelante vamos a hablar sobre ese programa a nivel de la exagerada liberación femenina de hoy en día. Bueno, mis queridas, entonces hoy
vamos a hablar en este segmento del espejo de Victoria, Jesús y la mujer adúltera. Fue el tema que vimos con nuestro apreciado capellán. Y hoy nos miramos en ese espejo de una mujer cuyo nombre desconocemos. No sabemos qué nombre tendría aquella mujer que fue confrontada delante de mucha multitud. Entonces desconocemos el nombre, pero es una historia que confronta. Ella fue arrastrada por los líderes religiosos, expuesta en público y acusada de adulterio. Ya más o menos nos estamos imaginando quién es, ¿cierto? La ley de los hombres exigía que fuera apedrada hasta la muerte. Esa era la ley de ese entonces, cuando, cuando una mujer era sorprendida en adulterio. Tenía que ser apedrada hasta la muerte. Y entonces también expuesta, perdón, en público. Pero lo indignante, mis queridas mujeres, es la desigualdad de la época. Porque yo quiero que nos preguntemos dónde estaba el hombre con el cual ella estaba cometiendo adulterio. ¿Dónde estaba en esos momentos? Si los habían atrapado en adulterio, ¿no? La habían atrapado allá. Entonces, ¿dónde estaba el hombre en esos momentos? Entonces, nos demuestra que el sistema estaba muy corrupto porque la juzgaba solamente a ella. Yo me imagino o sea, ¿por qué si la descubrieron en adulterio? ¿Dónde estaba el varón? ¿Será que era algún varón importante? ¿Por qué? Porque para esconderse, para que no lo trajeran a que fuera apedreado, era porque tenía su palanca, ¿no? Yo lo pienso, ¿no? No quiere decir que eso sea la realidad, ¿no? Pero es lo que yo me alcanzo a imaginar y no se aleja de la realidad de hoy en día. Entonces, la pregunta, ¿dónde estaba el varón al cual lo hallaron con ella, cierto? Vemos acá también que en este relato Jesús se encuentra frente a una multitud con piedras en las manos, listos para destruirla. En lugar de sumarse a la condena, él se inclinó y escribe en la tierra. Y cuando la presión aumenta, sí, porque yo estoy segura que eso era como, le habían hecho a él como una trampa a Jesús, a ver cómo reaccionaba. Y cuando la presión aumentaba, se levanta con autoridad legal y espiritual y dice, el que de ustedes esté sin pecado, sí, que sea el primero en arrojar la piedra. Es decir, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Uno a uno, desde los más viejos hasta los más jóvenes, dejaron caer sus piedras y se retiraron. Jesús miró a la mujer y le preguntó, los que te acusaban. Ella respondió, ninguno. Y entonces el Señor le dijo, comienzo. Qué lindo. Y el Señor le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más.
Qué hermoso, ¿cierto? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y uno a uno se fueron. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué lindo, ¿no? Esa misericordia de Dios, que hoy en día nos hace falta más de uno de nosotros. A veces se nos olvida ser misericordiosos y cometemos el error de ponernos como jueces de nuestros mismos prójimos, de nuestros mismos hermanos. Vamos a ir más a fondo en ese contexto de la trampa que le pusieron a Jesús, la trampa legal y la injusticia. En ese entonces los escribas y fariseos no llevaron a la mujer ante Jesús porque les importaba la ley o la moralidad. O sea, no fue tanto porque les importara eso, sino que lo usaron como un objeto para ponerle una trampa al maestro, a ver qué iba a responder. Era una trampa doble. La ley de Moisés estipulaba la pena de muerte por lapidación para el adulterio. Eso está en Levítico 20, versículo 10. Si Jesús decía no la apedreen, lo acusarían de desobedecerle e ir en contra de la ley de Moisés. ¿Sí? Si en dado caso que él hubiera dicho no la apedreen, entonces lo juzgarían y empezarían a hablar y decirle, pero entonces usted va en contra de la ley, ¿no es que es un maestro de la ley? Y si él decía sí, apedréenla, violaría la ley romana que prohibía a los judíos ejecutar la pena de muerte sin autorización del imperio. Y sería una contradicción a su propio mensaje de amor, de gracia y de misericordia. Entonces, o uno o lo otro. Estaban esperando que él hiciera lo uno o lo otro. Como dice el dicho, entre comillas, para caerle y empezar a criticarlo y empezar a juzgarlo. ¿Cierto que no nos alejamos de la realidad hoy en día? Y más tristemente en la parte de las creencias religiosas. No nos alejamos de eso, ¿cierto? Bueno, seguimos con esa desigualdad e injusticia. La ley requería que ambos, el hombre y la mujer, fueran castigados. Sin embargo, solo llevaron a la mujer. ¿Dónde estaba el hombre, cierto? Como yo les decía anteriormente. Las pusieron en el centro de la multitud, desnuda en su vergüenza. Imagínense, ella desnuda en su vergüenza, expuesta en el centro de toda la multitud. Imaginémonos, perdón, ese momento, todos gritándole cosas, barbaries, juzgándola, gritándole improperios. Yo pienso que denigrándola de una manera a nivel verbal muy fuerte. Y entonces dice acá que mientras el hombre ni siquiera fue mencionado, era un sistema que juzgaba con doble moral, doble rasero y aplastaba a la mujer. Qué triste, ¿no? Bueno, sigámonos imaginándonos ese momento. Entonces la estrategia de Jesús como el abogado defensor frente a la presión de la multitud enfurecida con piedras en las manos, Jesús realiza una serie de acciones que demuestran su sabiduría
y autoridad como es nuestro gran defensor, porque Él es nuestro gran defensor. Se inclina y escribe en la tierra. Se inclina y escribe en la tierra. Mientras ellos lo presionaban, insistían en una respuesta. Jesús se agachó y comenzó a escribir con el dedo en el suelo. Imagínense. Entonces tenemos esa inquietud, ¿qué sería lo que le estaría escribiendo? En el suelo, ¿cierto? Este acto logró tres cosas cruciales. Uno, desarmó la tensión e ignoró la provocación. Es decir, rehusó entrar en el juego del linchamiento mediático e inquisidor. Segundo, cambió la atención. El agacharse quitó la mirada acusadora de la mujer y centró la atención en lo que estaba haciendo, lo que él estaba escribiendo en el piso. Tercero, el símbolo legal. En la ley romana, un juez primero escribía la sentencia antes de dictarla. Jesús, el juez supremo, estaba tomando el control de la corte en este momento, con toda su inmensa sabiduría, porque Él es todo amor, Él es toda su sabiduría. ¿Mm? Y Él estaba tomando la acción del juez supremo en ese momento para dictar una sentencia. En ese momento es como si la mujer estuviera en un juzgado, imaginémosla. Hoy en día un juzgado, yo creo que todos hemos visto cómo es un juzgado, ¿sí? Hemos ido a acompañar a alguien a un juzgado, hemos visto cómo es un juzgado en las películas, en la televisión, en las noticias. Entonces, imaginémonos esa mujer ahí, el centro de atención de todas esas personas que la acusaban, con piedras en la mano y piedras en la boca. A nivel verbal, yo creo que le dijeron muchas cosas duras, fuertes, pero ahí estaba ese hermoso juez supremo, mediador entre Dios y los hombres. Qué hermoso, escribiendo. Y la mirada ya no se concentró en la mujer, sino en él, lo que estaba escribiendo, lo que iba a decir, lo que iba a pronunciar. Muchos, yo digo que la mayoría estaban esperando que él era lo que iba a pronunciar para juzgarlo, ¿no? Para caerle encima, como se dice entre comillas, y para buscar cómo él errara en algo mínimo, porque sabemos que muchos de los fariseos, muchos del Sanedrín, porque los fariseos son maestros, o sea, se conocían la palabra al pie de la letra, ¿sí? Ellos querían, sí, prácticamente arrestarlo. Tanto fue la rabia que le tenían que miraban cómo él iba a caer por alguna palabra que él dijera. Y no estamos lejos de la realidad, ¿cierto? A todos nos ha pasado, a mí me ha pasado, que están pendientes de ti para saber en qué caes, en qué te pueden juzgar, en qué te pueden criticar. Qué bonito sería si viéramos lo más lindo de cada persona. Pero tristemente hay maldad en nuestros corazones. Y erramos cuando vemos lo más negativo de esa persona. Así sabes lo poquito, así algo chiquito. Y nos olvidamos de lo lindo y lo bueno que tiene cada persona. Porque yo estoy segura que cada persona tenemos cosas muy lindas. Y simplemente es un entrenamiento que tenemos que hacer para ser cada día mejores seres humanos. Seguimos acá. Entonces,
Desplaza el juicio de la acusada hacia los acusadores. Miren lo que hizo Jesús. Qué lindo, ¿no? Cuando no dejaron de preguntarle, Jesús se levantó y pronunció las palabras que cambiaron la historia. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Eso está en Juan capítulo 8, versículo 7. Como defensor, Jesús no negó la gravedad del pecado, pero descalificó a los fiscales. Puso un espejo frente a la moralidad de los acusadores. En la ley judía, los testigos principales debían tirar la primera piedra. Ojo a esto, pero tenían que estar libres de complicidad o de pecados similares. Tenían que estar libres de pecado o de complicidad similares a la persona que estaba siendo juzgada. Pero resulta y acontece que al oír esto, acusados por su propia conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. ¿Sí? O sea que en algún momento ellos, por su conciencia, se sintieron expuestos. Mira el poder tan poderoso de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Para mover esas conciencias de ellos y tener vergüenza de sus propios pecados y irse uno a uno. Yo me imagino soltando esas piedras en el piso, botándolas al piso, yéndose uno a uno. Hoy en día vemos que la gente miente, y miente incluso delante de un propio juez. Juran y rejuran, ¿sí? Que son inocentes, o juran y rejuran que tal persona es culpable. Y hay falsos testigos. Pero ese poder tan precioso de Dios en lo sobrenatural, cómo actúa en esos momentos, en esas conciencias de esos varones que se fueron alejando, uno a uno. El fallo absolutorio es la gracia y la restauración. Ya este hermoso juez supremo, Jesús, en ese momento dio el fallo absolutorio mediante la gracia y la restauración. Una vez que la multitud se dispersó, quedaron solo los dos en la cena, Jesús y la mujer. La miseria de la mujer versus la misericordia de Jesús. Imaginémonos ese momento, ellos dos. Primero, él defiende su dignidad. Jesús se levanta y le pregunta: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Al llamarla mujer, ojo a esto, le devuelve el trato respetuoso y digno que la mujer le habían quitado al tratarla como un chivo expiatorio, porque recordemos que era como una especie de trampa hacia el Señor. Entonces Jesús le devuelve esa dignidad de mujer. Le dijo mujer. Qué lindo. ¿Eh? Le devuelve ese trato respetuoso, ese trato digno que toda esta multitud le había quitado.
Otra cosa es que Él aplica la gracia, la justificación, esa gracia, ese favor inmerecido. Ella responde, ninguno, Señor. Y Jesús concluye, ni yo te condeno. Como Dios, Jesús era el único sin pecado en toda esa escena que realmente tenía el derecho moral y el derecho divino de tirarle una piedra. Sin embargo, decide extenderle perdón y absolución. Hermoso. Otra cosa importante que Él hizo es que Él transforma el futuro de ella en ese proceso de santificación. Primero defiende su dignidad, ¿sí? Segundo, aplica la gracia, esa justificación. Y tercero, transforma el futuro de ella con esa santificación. Porque su defensa no fue una licencia para que ella siguiera pecando, sino la fuerza para cambiar de vida. Vete y no peques más. Eso está en Juan capítulo 8, versículo 11. La gracia no justifica el pecado, sino que libera al pecador de su condena. Y Él la absolvió. Vete y no peques más. Yo me imagino a esa mujer después de ese momento tan traumático, tan difícil, no la condeno, no quiero ser juez de ella, porque cada uno de nosotros hemos pasado por momentos muy duros y difíciles. Y después de ella pasar esa vergüenza, ¿no? Vino el Señor en su inmensa misericordia y le dio esa absolución. Que muchos de nosotros nos olvidamos cuando hay personas que nos hacen daño, nos calumnian, nos ultrajan. Y esto es algo muy lindo porque del Señor siempre aprendemos algo nuevo. Vuelvo y digo, nadie es perfecto, entonces todos, cada uno de nosotros, tú y yo, estamos en un proceso de santificación, en un proceso de transformación, de ser esos pequeños Cristos seguidores de Él. Sí, nos falta mucho, nos falta bastante, pero lo bueno es de que tomamos esa decisión de seguirlo y de seguirlo verdaderamente. Sí, nos van a pasar muchísimas cosas, mucha gente nos va a criticar, mucha gente no nos va a querer, mucha gente quizás se va a burlar, te va a demeritar, te va a desprestigiar, pero que eso, mis queridas mujeres, entre comillas, no resbale, porque la alegría más grande y más hermosa es seguir a Jesús verdaderamente, ¿sí? Verdaderamente con ese amor, con esa libertad, no con una, entre comillas, religiosidad, un legalismo que te quita la libertad para ser tú misma a lo que aconteció en aquellos entonces, en este momento donde Jesús defendió la dignidad de esta mujer. No se aleja a lo que hoy en día pasa, ¿no? Que cualquier cosita que haga una mujer en ese sistema religioso legalista, la están juzgando, la están criticando. Hoy en día en muchas
denominaciones a la mujer no se le permite predicar, no se le permite pastorear. Por eso dijo que no estamos lejanos a lo que pasó en ese momento. Pero Dios, mis mujeres hermosas, y lo sé por experiencia propia, Él defiende nuestra dignidad. Jesús defiende nuestra dignidad y nos ama, nos cuida, nos defiende, nos respalda, porque somos sus niñas hermosas, sus princesas amadas. Y bueno, si en algún momento hemos permitido que se nos vulneren nuestros derechos, eh, aún estamos a tiempo pues de recordar cuáles son nuestros derechos como hijas de Dios. Porque en el momento que tú permitas que se te vulnere un derecho y no aprendes a poner límites, van a seguir, ¿sí? Muchos victimarios, sea donde sea, en tu trabajo, en tu familia, en donde quiera que estés, por ejemplo, en una congregación, te van a vulnerar muchos derechos. Entonces tú siempre tienes que estar informada, siempre tienes que leer la palabra. ¿Mm? Yo te invito a que busques, analices la palabra, le pidas al Espíritu Santo que te dé sabiduría para conocer la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y sí, me da mucha tristeza porque he conocido muchos casos donde permitimos que se le vulneren muchos derechos a las mujeres. ¿Mm? Y eso da mucha tela para cortar. Pero nosotros, como líderes cristianos, como líderes en diferentes denominaciones, líderes en diferentes áreas, ya sea pública, privada, líderes estatales. Tenemos que saber mucho de la parte de derechos humanos para no permitir que se vulneren nuestros derechos y le vulneren los derechos a los demás. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿qué significa que Jesús como nuestro defensor a nivel del día de hoy, pues él se interpone, entre el acusador y tú? ¿Y tú sabes quién es ese acusador? Déjame decirte que es Satanás, es el diablo. ¿Mm? Y muchos de nosotros nos podemos prestar nuestra boca a este personaje para acusar. ¿Mm? Yo no vengo aquí a darles cátedra de moral. Simplemente es una reflexión, porque yo también estoy aprendiendo. Y como el Señor, el que esté libre de pecado, que levante la primera piedra. Y en muchas ocasiones todos nosotros en algún momento le hemos prestado nuestra boca al acusador de nuestros hermanos. Por eso siempre le tenemos que pedir al Señor que nos ayude y nos dé mucha sabiduría. Y estar siempre, siempre, siempre buscando del Señor. Pidiéndole que siempre Él esté aquí en nuestro corazón y nos dé esa misericordia y ese amor para ver a nuestro prójimo como Él lo ve. Como Él lo ve. Porque a veces lo rebajamos de que Él piensa igual que nosotros. O sea, sí, en algún momento Él sintió como nosotros, padeció como nosotros, pero la manera de Él de ver las cosas es totalmente diferente, distinta a como pensamos nosotros los hombres. Él se interpone entre el acusador y tú, cuando la culpa, el pecado o las voces de la sociedad quieren condenarte y destruirte.
Jesús se pone de pie frente a ti para frenar el juicio. Esto me recuerda a mi proceso de salud, que siempre les comento. Dios, hubieron tantos momentos donde tanta gente eh, en, en su poco conocimiento de esta área de la salud mental, eh, llegó a un punto de exagerar, qué más cosas no me decían. eh, y créame, la persona está tan susceptible que se cree todo. Yo en un momento me empecé a sentir tan culpable, pero cuando empezó ese proceso de sanidad, aprendí a conocer el verdadero Jesús. Él se mostró a mí, ¿sí? Él directamente, él mismo se mostró a mí, como es. Porque a ti te lo enseñan de una manera tan diferente. Y es así como Job lo dice, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Y yo a Jesús, a mi Señor, lo veo hoy de una manera totalmente distinta y diferente. Lo veo como mi defensor, el defensor de mi dignidad. Porque en ese proceso yo dejé que pisotearan mucho mi dignidad. ¿Mm? Porque tenía mucho desconocimiento del tema. Pero mi Señor defendió mi dignidad. ¿Sí? Qué hermoso. Él acusa a la condena, no al pecador. El enemigo expone tus errores para destruirte. Jesús es para sanarte y absolverte. Él de la debilidad que tú tienes te hace fuerte. Él toma esas debilidades, esos errores, para que tú aprendas de ellos y te hagas fuerte. De mi proceso yo aprendí a ser fuerte, a ser más valiente, a amarme más, a valorarme más. Eso no quiere decir que sea egoísta. Es tener amor propio, no permitir que las demás personas te pisoteen hasta el extremo. Quizás te enseñaron que tienes que dar la otra mejilla, sí, pero tampoco irte al extremo donde eh, dañen hasta tu dignidad, ¿sí? Tu nombre, tu buen nombre. ¿Mm? Dios puso la autoridad en esta tierra para que esa autoridad nos gobernara. Y si no, todos harían lo que quisieran. ¿Mm? Entonces todo tiene un equilibrio. Tampoco es que te estoy diciendo que si te dan en una mejilla, entonces vaya y le des un puño a la otra persona, ¿sí? O te pongas en contienda, no. Dios da la sabiduría para mirar cómo reaccionamos o qué hacemos en determinado momento o en determinada situación. Porque Dios, déjame decirte, defiende nuestra dignidad como personas. Entonces, Él también te otorga un derecho a un nuevo comienzo. No importa que tan grande haya sido la falta o cuán expuesta haya quedado tu falla ante el mundo. El fallo final sobre tu vida no lo dictan las piedras de la gente, sino la boca de Jesús. El fallo final no lo dicta lo que digan los demás de ti, lo que digan tus amigos, lo que diga tu familia, lo que digan tus jefes, lo que digan las personas que están a tu alrededor. El fallo final sale de la boca de Jesús, lo que Él piensa de ti.
Ese es el fallo final. Nadie tiene por qué venirte a juzgar de cómo está tu relación con Dios. Ninguno, ni siquiera nosotros los líderes. Ni siquiera un líder cristiano no tiene por qué juzgarte y decir, si tú te vas a condenar, te vas a salvar. Si tú estás obrando bien o estás obrando mal. Cada cual juzga de acuerdo a su propia perspectiva, de acuerdo a sus propios vacíos existenciales, de acuerdo a sus propios patrones culturales, sociales, sus propios patrones de crianza, sus propios patrones valóricos. Entonces, el único que tiene ese derecho y ese fallo final es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único, porque Él es el que te conoce, tal y como tú eres. Él es el que te habla en tu corazón y te dice que tienes que cambiar, en que tienes que mejorar, ¿sí? Que tienes que trabajar en ti. Cuando tú lo buscas, créeme, Él te lo va a decir. Y lo lindo es cuando nosotros le hacemos caso y nos entregamos a esas manos de este hermoso alfarero para que Él haga de nosotros una hermosa obra de arte. Bueno, mis hermosas, en este segmento de la reflexión y la enseñanza, pues como reflexión de, de esa historia tan linda, porque hay mucha tela para cortar, de, de esta mujer adúltera. Para entender la magnitud de lo que Jesús hizo por nosotros, debemos entender cómo era la vida de esta mujer en este sistema judío. En el hogar y la familia, en ese entonces, la mujer era considerada prácticamente una propiedad. Pasaba de la tutela del padre a la del esposo, en ese entonces, en la época de Jesús. Ella no tenía, la mujer en ese entonces no tenía ni voz ni voto en las decisiones familiares. No tenían derecho a heredar y el divorcio era un privilegio exclusivo del hombre, quien podía repudiarla por razones insignificantes. Estamos hablando del contexto a nivel cultural de cómo se veía la mujer en esa época, a nivel del pueblo judío. En la religión y en la sinagoga a la mujer se le prohibía estudiar en la Torá, el Nuevo Testamento. En la Torá significa el Antiguo Testamento. En el templo de Jerusalén estaba confinada al patio de las mujeres, separada del centro del culto. Ni siquiera su testimonio era válido en un tribunal judío. Legalmente su palabra valía lo mismo que la de un esclavo. Su palabra no valía nada. No podían entrar al templo de Jerusalén porque tenían que estar en un patio. No solamente estaban las mujeres. No podían estudiar en la Torá. La palabra de Dios no la podían estudiar. Le era prohibido. En la sociedad en ese entonces, en la calle la mujer debía andar con el rostro cubierto y evitar hablar con hombres que no fueran de su familia. Era invisible social legalmente. Era totalmente invisible. Entonces, el impacto de Jesús en este contexto de la mujer es en medio de un sistema opresivo que había en ese entonces. Es cuando aparece Jesús a romper todas las barreras
Él habló en público con la mujer samaritana, recordemos. Él habló en público con la mujer samaritana, permitió que María se sentara a sus pies a aprender como un discípulo más. María se sentó al lado de él a aprender. Cuando él enseñaba la palabra, recordemos esa historia de Marta y María se sentó a escuchar la palabra. Sanó a la mujer con flujo de sangre, llamándola hija en público. Eligió a las mujeres para ser las primeras testigos y proclamadoras de su resurrección. Jesús no solo sanó sus cuerpos, desafió las estructuras de su tiempo para devolverles la voz, la identidad, la dignidad y la postura de hijas amadas de Dios. Hoy, el Señor quiere devolverte tu dignidad, quiere devolverte tu postura, ese amor propio. Y para terminar, vamos a ver en nuestro siguiente segmento las herramientas de oro. 1. Tu valor no depende del sistema. Un sistema o una cultura te puede invisibilizar, pero Jesús te ve y te llama por tu nombre. Tu valor está en tu diseño divino, no en las opiniones de la sociedad. Recuerda, tu valor está en tu diseño divino, no en las opiniones de la sociedad, no en las opiniones de lo que digan los demás. Ámate, respétate, quiérete. Pídele al Señor que te enseñe a amarte, a valorarte, a tener amor propio. Y Él lo hace. Cobra libertad en la palabra de Dios. Así como Jesús defendió el derecho de la mujer a aprender a sus pies, como lo hizo María, reclama tu derecho a crecer, a educarte y a formarte espiritualmente. Eres llamada a ser líder y portadora de la vida. Esto quiere decir que tienes derecho a crecer, a aprender, a prepararte, a estudiar, a crear en ti esa obra de arte que Dios quiere que tú seas. Nunca pierdas tus sueños, nunca renuncies a ellos. Tu niña interior te lo reclama. Recuerda que era lo que tú querías estudiar de niña. No calles esa voz de esa niña que tenía tantos sueños. Prepárate. Hoy es el tiempo de que vuelvas a retomar tus sueños, tus metas. Quizás para unas no va a ser fácil, pero tampoco va a ser difícil. Hoy en día hay muchas maneras para poderte preparar. Y si tú le oras y le pides a Dios, Él va a colocar esas puertas que se van a abrir, esas personas alrededor tuyo, quienes te van a apoyar, te van a ayudar a cumplir ese propósito que tú tienes con Dios. Pasa de la condena a la victoria. Si la ley y el pasado te acusaban, recuerda que el abogado por excelencia firmó tu absolución. Levántate, camina con la cabeza en alto y rompe el ciclo del desprecio.
rompe el ciclo del desprecio. Trabajemos en esa parte nosotros como mujeres. Cuando esa vocecita que está a veces dentro de nuestro subconsciente, sí, que tú ya sabes quién trae esa voz, ese acusador. Recuerda que el abogado por excelencia firmó tu absolución. Y cuando lleguen esas voces, elimínalas. Esos pensamientos rumiantes. No es fácil, pero tú lo puedes trabajar. Tú le puedes pedir a Dios que te dé esas herramientas para hacerlo. Mira como esta luz linda, hermosa, ¿sí la ven ahí? Que viene desde mi ventana. Así es esa luz hermosa de Dios que entra a tu vida a transformarte, a limpiarte, para que no escuches esas voces acusadoras que en cualquier momento pueden llegar y tú tengas esas herramientas para decirle basta, no te quiero escuchar más. Yo soy lo que soy en Cristo Jesús. Amén. Y punto final. Y si me falta, pues en este proceso de santificación, Dios está conmigo. Y Dios trabajará en mí. Y Dios me pulirá. Y Dios con sus hermosas manos de misericordia, ¿no?, hará de mí lo más hermoso. De esta semilla hará que germine un hermoso árbol, una hermosa planta, una hermosa flor que perfumará a más de una vida. Y Dios lo hace. Dios lo hace, se los digo por experiencia propia, Él lo hace. No importa lo que digan los demás, no importan los obstáculos que haya, Él lo hace. Porque su palabra no puede volver a su boca sin que sea cumplida, mis queridas. Entonces, recuerda estas herramientas de oro. Tu valor no depende del sistema. Cobra libertad en la palabra de Dios. Pasa de la condena a la victoria. Entonces, en esos momentos que entra ese claro tan lindo, desde mi ventana, ese claro de sol tan hermoso, te invito que si quieres me acompañes en una hermosa oración, cierres tus ojitos y vamos a hablar con nuestro Padre Celestial, ¿vale? Es una oración cortica, no duele, pero te va a cambiar el resto de tu vida. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre Celestial, te damos gracias por el Maestro de Maestros, por Jesús, el verdadero defensor de nuestra dignidad. Hoy pido por cada mujer que ha sentido el peso de la discriminación, la violencia, la invisibilidad o la injusticia social y familiar. Señor, ten misericordia de cada una de ellas, ten misericordia de cada una de nosotras, que la verdad de tu evangelio rompa todo yugo de opresión en sus vidas y declaremos que en ti somos libres, valoradas, respetadas y llamadas con un propósito grande. Amén y amén. Entonces, soy Ana Yaniri Celia Arevalo y esto fue Mujeres en Victoria. Jesús ya te restauró tu valor, levántate y triunfa. Qué lindo, qué lindo. Entonces, espero que te haya gustado este hermoso programa. Hablamos muy, muy lindo. Y con este claro de sol tan hermoso, quiero despedirme de ustedes, mis queridas mujeres en Victoria. Un besito grande.
Gracias, mi capellán López, por la transmisión de este programa. Un saludo para todas, un saludo especial para ti, mi querida Marinita, a mis queridas Maris, porque en el grupo tenemos varias Maris, Marielis, entonces Anitas también tenemos a todas de los nombres que se me escapan en estos momentos. Un saludo especial para ustedes, mis lindas mujeres en Victoria. Chao, chao. Las quiero mucho. Bendiciones. Vamos a conquistar. Mujeres que inspiran, estamos listas para